El ampere, considérese un trozo corto de alambre de cobre, con un plano perpendicular imaginario que produce un corte de sección transversal. Sin aplicar fuerzas exteriores, existe dentro del alambre de cobre el movimiento aleatorio de los electrones libres, creado por la energía térmica que obtienen los electrones del medio circundante. Cuando un átomo pierde su electrón libre, adquiere una carga neta positiva y se le denomina ion positivo. El electrón libre se puede desplazar entre sus iones positivos y dejar la zona general del átomo original, mientras que los iones positivos oscilan solo en una posición fija media. Por esta razón, el electrón libre es el portador de carga en el alambre de cobre o en cualquier otro conductor sólido de la electricidad. Esto es un conjunto de electrones libres que ganan o pierden constantemente energía. Estos electrones se les llaman iones positivos y electrones libres. Dentro de ese conjunto, los electrones libres ganan o pierden constantemente energía en virtud de sus cambios de dirección y velocidad. Algunos de los factores causantes de este movimiento aleatorio incluyen, inciso A, las colisiones con iones positivos y otros electrones, inciso B, las fuerzas de atracción hacia los iones positivos, inciso C, la fuerza de repulsión que existe entre electrones. Este movimiento aleatorio de los electrones es tal que durante cierto periodo el número de electrones que se desplazan hacia la derecha a través del corte de sección circular de la figura es exactamente igual al número que pasa por la izquierda. Si no se aplican fuerzas externas, el flujo neto de carga en cualquier dirección es cero. Conectemos ahora este alambre de cobre entre dos terminales de una pila. La pila, a expensas de la energía química, sitúa una carga neta positiva en una terminal y una carga neta negativa en la otra. En cuanto se conecta el alambre entre esas terminales, los electrones libres del alambre de cobre se desvían hacia la terminal positiva, mientras que los iones positivos restantes siguen oscilando en sus posiciones fijas medias. La terminal negativa es una fuente de electrones que se extraen cuando los electrones del alambre de cobre más cercanos a la terminal negativa se desplazan hacia la terminal positiva. Puesto que los electrones los proporciona la terminal negativa al mismo ritmo al que los acepta la positiva, cualquier sección del alambre permanece eléctricamente neutra, como se representa en la sección AB. Si las terminales son de tal índole que pueden hacer que 6.242 por 10 a la 18 electrones se desplacen a velocidad uniforme hacia la derecha a través de una sección de corte circular en un segundo, el flujo de carga o corriente se dice que es de 1 ampere. El sistema de unidades MKS, la carga que lleva un electrón, es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. 6.242 por 10 a la 18 electrones llevan una carga de coulomb, esto es 6.242 por 10 a la 18 electrones, multiplicado a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por electrón nos da un coulomb. Por ende, la corriente en amperes se puede determinar por medio de la siguiente ecuación, donde I está medida en amperes, la Q está medida en coulombs y la T está medida en segundos. I es igual a Q entre T.
Como ejemplo simple, si la cantidad de carga que pasa por la sección transversal es de 8 coulombs cada segundo, la corriente será de 8 entre 2, o sea, de 4 amperes. Se escogió la letra mayúscula I de la palabra francesa para corriente, intensitaire. Una segunda ojeada de la figura revelará que se han indicado dos direcciones del flujo de carga. Una se denomina flujo convencional, mientras que la otra es el flujo de electrones. En este caso nos ocuparemos solo del flujo convencional. La razón para elegir el flujo convencional se analizará en el capítulo 7. El concepto de tensión es uno de los más difíciles de entender en esta temprana etapa del desarrollo. A la mayoría de las personas no les agrada esa cantidad hasta que se familiarizan lo suficiente con ella. Pueden estar seguras de que con el tiempo aceptarán de buen grado esa cantidad como la de la corriente, que es un concepto más fácil de entender. En esta sesión nos ocuparemos de dos métodos para estudiar el tema. De ellos, el primero es más físico y menos teórico que el segundo, aunque este último está ligado más estrechamente a los circuitos eléctricos. En ambos casos se aplica el concepto de energía potencial. La energía en el sentido más amplio es simplemente una medida de la capacidad de hacer trabajo. La energía potencial es la que se asocia con un cuerpo en virtud de su posición. Para la masa de este ejemplo, la energía potencial se determina por medio de la siguiente ecuación: energía potencial, entre paréntesis, P mayúsculas, igual a M por G por H, igual a W por H, que está dada en joules, en donde M es igual a la masa, G es igual a la aceleración gravitacional y H es igual a la altura, y donde W es igual al peso. Obsérvese la necesidad de definir un plano de referencia para determinar H1. En otras palabras, la energía potencial en la posición A con respecto al plano de referencia está dada por una ecuación. O bien, la capacidad de la masa para realizar un trabajo en la posición A con respecto al plano de referencia se determina por medio de la ecuación planteada en la figura. La masa se ha elevado a una altura h2. La nueva energía potencial y la mayor capacidad para realizar un trabajo está dada por W, que multiplica a h2, con una diferencia de potencial resultante entre las posiciones B y A de W, que multiplica a la diferencia entre h2 menos h1. A continuación vamos a considerar en los términos más sencillos que sea posible el papel que desempeña la energía potencial al establecer un flujo de carga a través de un conductor. Supóngase que la masa M se elevó del plano de referencia a una altura h2 para realizar el trabajo específico de aplastar el objeto que se encuentra abajo. Evidentemente, la capacidad para realizar ese trabajo aumentará con la altura y su mayor energía potencial. En un circuito eléctrico, la meta consiste en establecer un flujo de carga en un conductor. La carga, en virtud de su posición, puede tener la capacidad de realizar el trabajo que se requiere para vencer las fuerzas que se oponen al movimiento de flujo a través del conductor. En relación con el ejemplo físico anterior, un aumento de la energía potencial de la carga hará aumentar también su capacidad de flujo. La unidad básica para el trabajo en el sistema de unidades MKS es el joule. Si el trabajo necesario para mover de un punto a otro una carga de un coulomb es de 1 joule, decimos que existe una diferencia de potencial de 1 volt entre esos dos puntos. El símbolo para la tensión es la letra mayúscula B. En
forma de ecuación, la diferencia de potencial entre dos puntos 1 y 2 a lo largo del conductor está dada por V sub 1 menos V sub 2, que es igual a V sub 1 a 2 de volts. Esto es igual a W, que está dada en joules, sobre Q, que está dada en coulombs, donde W es el número de joules de energía que se requiere para desplazar Q coulombs de la posición 1 a la 2. Para el sistema mecánico de la figura es evidente que cualquier dispositivo elevador puede levantar la masa a una altura h sub 2. El aumento de energía potencial se logra para la unidad de carga de un circuito eléctrico mediante el uso de una fuerza electromotriz, o FEM, similar a la disponible de una pila o un generador. Cuando se aplica una fuerza electromotriz a un circuito eléctrico, se establece una diferencia de potencial en el circuito que desarrolla un flujo de energía a través de él. Enseguida damos una segunda explicación, probablemente más clara, del concepto tan importante que es la tensión. En la sección pasada se estableció que para reunir dos cuerpos con cargas positivas se necesitaba un trabajo para vencer las fuerzas de repulsión determinadas por la ley de Coulomb. Veamos ahora la cantidad de trabajo que se requiere para llevar la pequeña carga positiva M a dos posiciones distintas X y Y en relación con una carga positiva mayor, que es C.